Bueno, ya casi llegando al final de la nomenclatura, nos vamos a dedicar a ver cómo se nombran los compuestos nitrogenados. Comencemos con los nitrocompuestos. Los nitrocompuestos son una familia de compuestos que tienen como grupo funcional el grupo nitro, que es el grupo NO2, que se representa de la siguiente manera. De esta forma, acá tendría una cadena R. Esa es la manera de representar el grupo nitro. Es el grupo que tiene menor prioridad y se nombra exactamente como lo hacíamos con los hidrocarburos, definiendo la posición del grupo nitro y dándole el orden en dependencia de el orden alfabético con el resto de los sustituyentes. Es decir, si estamos en una cadena carbonada donde solamente tenemos un grupo nitro y varios radicales alquilos, se ordenan los radicales alquilos y el grupo nitro por orden alfabético. Veamos en los siguientes ejemplos. En el primer caso, tenemos una cadena de 7 átomos de carbono, tenemos un grupo nitro y definimos quién sería el carbono 1, de la misma manera que hacíamos con los hidrocarburos. El extremo que esté más cerca de la sustitución, en este caso este sería el carbono 1, por tanto el nitro estaría en la posición 3. El nitro estaría en la posición 3 y este sería el nitroheptano. En el segundo caso tenemos la cadena más larga y para definir por dónde contamos, de la misma manera que con los hidrocarburos, buscamos el extremo de la cadena que esté más cerca a una sustitución. Si comenzamos a contar por aquí tenemos al nitro en la posición 3 y si comenzamos a contar por el otro lado, tenemos al metilo en la posición 3, es decir que tenemos empate. ¿Cómo resolvíamos los empates? Por el orden alfabético. Entonces, el metilo por orden alfabético va antes que el nitro, por ende, este sería el carbono 1 y este compuesto tendría por nombre 3-metil-5-nitroheptano, perdón, que son 7 átomos de carbono. En el tercer caso tenemos el nitrobenceno y en el cuarto caso tenemos ya a un grupo funcional que tiene prioridad, que ya vimos que cuando el hidroxilo está directamente unido a un anillo benceno, estábamos en presencia del fenol. El carbono del anillo que estaba unido al oxígeno del hidroxilo es el carbono 1, por tanto este sería el 3-nitrofenol. ¿Ya? Entonces, acá tenemos dos ejemplos de cadenas largas, complejas, con varios sustituyentes. Entonces los desafío a que encuentren el nombre de estas moléculas. Recuerden que a pesar de que esté el grupo nitro no tiene prioridad, por ende se considera como un radical más, como si fuera un metilo, como si fuera un etilo, solo que a la hora de ordenar alfabéticamente, entonces él ocupa su lugar según el orden alfabético. Primero encontramos la cadena más larga, que en este caso es esta la cadena más larga, que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. La cadena principal es un decano. Y los sustituyentes serían, ¿por dónde empezamos a contar? El carbono 1 sería este, tendríamos en 2 un metil, en 2 tendríamos otro metil, en 2, 3, en 3 tendríamos un etil, en 4 tendríamos un isobutil, 5, 6. En 6 tendríamos en 6 tendríamos un sustituyente de sustituyentes que sería un 1 nitroetil.
etil, este es 6, en 7, voy a ponerlo por acá, 7 tendríamos un etil, 8 y en 9 tendríamos un metil. Entonces, ordenando alfabéticamente, nos queda sería 7 etil, 7 etil, 6, 1 nitroetil, no, 7, esperen, déjame escribirlo. A ver, quedaría 3,7 dietil, 6 1 nitroetil. Va en ese orden porque la cadena principal es el etil. Después le sigue el 4 isobutil. Y después tendríamos 2,9 trimetil un decano. Sería el nombre. Entonces, prueben ustedes a nombrar el último. Fíjense que tiene un doble enlace, por tanto, esto es un alqueno que tiene un nitro sustituyendo una posición, es decir, ocupando una como sustituyente en la cadena. ¿Ya? Bueno, entonces inténtenlo. Y nos vamos a los nitrilos, que es otra familia de compuestos nitrogenados, pero que esta vez está representada por un carbono sp que tiene un triple enlace con un nitrógeno. Es un carbono terminal, donde una cadena R con un carbono terminal unido a un triple enlace con un nitrógeno. Los nitrilos se nombran agregando la palabra nitrilo al nombre del alcano y se considera el carbono del nitrilo como el carbono número 1. Entonces, enumerando la cadena, tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, así que tendríamos el 1-pentano nitrilo. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí tendríamos el 4-metil pentano nitrilo. Aquí tendríamos el benzonitrilo. ¿Y qué pasa cuando hay grupos con mayor prioridad? Bueno, cuando hay grupos con mayor prioridad, el grupo nitrilo queda como sustituyente y se nombraría como grupo ciano. Entonces, en este caso, donde tenemos un ácido carboxílico que tendría la prioridad, esto sería el ácido 1, 2, 3 ciano, 1, 2, 3, 4 ciano butanoico. En este caso tendríamos una cetona, que la cetona estaría en la posición 1, 2, 3, 4, 5. Tendríamos un 4 ciano, 3 metil, bután, no, pentán, 2 ona. ¿Ya? Entonces, recuerden, cuando el grupo nitrilo es el que tiene la prioridad, el compuesto se nombra usando la palabra, el nombre del alcano correspondiente con la terminación nitrilo. Y cuando está como sustituyente, es decir, que hay un grupo que tiene mayor prioridad, entonces sería el grupo ciano y se nombra en dependencia del grupo que tenga prioridad. Continuamos nombrando a los compuestos nitrogenados con las aminas, cuyo grupo funcional se representa como NH2. Aunque las aminas les pasa como a los carbonos, que cuando vimos a los carbonos, los tipos de átomos de carbono, vimos a los carbonos primarios, secundarios, terciarios y cuaternarios en dependencia de los carbonos vecinos que tenían, y a las aminas les pasa lo mismo. En el caso de las aminas primarias, como esta que está representada acá,
el nitrógeno solamente está unido a un átomo de carbono. En el caso de las aminas secundarias, el nitrógeno del grupo amino está unido a dos cadenas carbonadas, es decir, a dos átomos de carbono. Los pongo como R' y R2' porque esas dos cadenas no tienen por qué ser iguales. En el caso de las aminas terciarias, tendría entonces tres cadenas enlazadas, tres cadenas carbonadas. Y en los tres casos estamos en presencia de aminas, así que hay que tener ojo al momento de identificarlas. Veamos entonces cómo se nombran las aminas primarias. Las aminas primarias se nombran colocando, bueno, las aminas en general se reemplaza la terminación O de los alcanos por la terminación amina. Ahora, en las aminas primarias, ¿cómo se cuenta el extremo de la cadena que esté unido al carbono? El extremo de la cadena que esté más cerca al átomo de nitrógeno sería el carbono 1, entonces sería de esta manera. Acá estamos en presencia de la butanamina. Acá tendríamos la ciclohexanamina, que como es un ciclo no hace falta decir la ubicación, pero por ejemplo, si tuviéramos otra amina lineal primaria, como por ejemplo 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, y el grupo amino estaría en esta posición. Espérenme, en esta posición. NH2 tendríamos que sería la 2-butanamina. ¿Ya? Entonces habría que indicar la numeración de la posición del grupo amino. Veamos qué pasa cuando tenemos aminas secundarias y aminas terciarias, es decir, que el nitrógeno tiene una o dos cadenas más que la cadena principal. Lo primero que hacemos es determinar quién es la cadena principal, que sería la cadena carbonada más larga que esté unida al grupo amino, siempre y cuando no haya presencia de un grupo con mayor prioridad. Entonces, en ese caso, veamos en este caso, este sería el carbono 1, 2, 3 y 4, así que tenemos una butanamina, que esta sería la butanamina, que en N, el grupo amino está en el carbono 1, una 1-butanamina, pero en el nitrógeno tiene un metilo. Entonces, esta sería la N-metil 1-butanamina. ¿Por qué N-metil? Cuando tenemos un radical unido al nitrógeno, como no tiene numeración, porque lo que se numera es la cadena carbonada y está unido al nitrógeno, se coloca N para que se entienda que ese radical está unido al átomo de nitrógeno. Entonces, en este caso sería N-metil 1-butanamina. En este caso, tenemos una cadena también de una 1-butanamina, es decir, el grupo amino está enlazado al carbono 1, pero tiene dos grupos metilos, entonces en ese caso sería la N-N-dimetil 1-butanamina. Butanamina. En este caso, entonces tendríamos 1, 2 y 3, tendríamos la 1-propilamina, 1-propanamina, la 1-propanamina, que en N tiene un etil y tiene un metil. Entonces sería N-etil, N-metil, 1-propanamina. ¿Ya? Así es como se nombran las aminas primarias, secundarias y terciarias, siempre y cuando tengan la prioridad. Ahora, cuando las aminas actúan como sustituyentes, entonces se nombra el grupo amino y se identifica la posición. Por ejemplo, en este caso tenemos
una estructura donde tenemos un grupo funcional hidroxilo de los alcoholes y un grupo amino. El grupo OH tiene la prioridad, por tanto esto lo nombramos como un alcohol. Carbono 1, 2, 3 y 4 tenemos un 1-butanol que en 3 tiene un grupo amino. Entonces sería 3-amino, amino, bután, bután, 1-ol. Esa sería la manera de nombrarlo. Continuamos entonces con las amidas, que son de los compuestos nitrogenados los más difíciles de nombrar. Son también, aunque los contamos dentro de los compuestos nitrogenados por una razón sumamente evidente, la presencia del átomo nitrógeno, también es un derivado de los ácidos carboxílicos. Generalmente los derivados de los ácidos carboxílicos son un poco más trabajosos de nombrar. Lo mismo que nos pasó con los ésteres. Entonces, el grupo funcional de las amidas está representado por el grupo carbonilo clásico de los ácidos carboxílicos y por un grupo amino que está unido directamente al carbono carbonílico. Las amidas también pueden ser primarias, secundarias y terciarias en dependencia de el número de carbonos que tenga enlazado el átomo de nitrógeno. En este caso tenemos una amida primaria, pero si lo que tenemos es esto, entonces tenemos una amida secundaria, o si tenemos esto, tenemos entonces una amida terciaria. Vamos a suponer que acá tenemos un R, acá un R1 y acá un R2, o un R2', acá quedaría con un radical R. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se nombran? Las amidas, que ya, como ya les mencioné, se consideran derivados de los ácidos carboxílicos, se nombran reemplazando la terminación O del alcano por la terminación amida. Ya esto está considerando, cuando mencionamos amida, ya estamos considerando el grupo amino unido al carbonilo. Entonces, en este caso, por supuesto, el carbono del carbonilo tendría la posición número 1, 2, 3 y 4. Aquí tendríamos la butanamida. Y en este caso tendríamos la 3-metilbutanamida. Ahora, cuando el nitrógeno de la amida presenta sustituciones en N en el nitrógeno, nombramos exactamente como lo hacíamos en las aminas. En este caso tenemos la 1, 2, 3, 4, la N-etilbutanamida, y en este caso tenemos la N-etil, 1, 2, 3, 3-metilbutanamida, en este caso. Porque tenemos aquí en N un etil y tenemos en 3 un metil. ¿Qué pasa? Que si, por ejemplo, tenemos esto, no, es que acá se me quedó. No, es que no me fijé. No, acá tenemos, renombramos este. Acá tenemos un metil en 3, un metil en N, un metil en N y un etil en N. Entonces, ¿cómo nombramos? Ordenamos alfabéticamente. Sería N-etil. A continuación vendría el metil, que hay uno en 3 y uno en N. La letra va primero que el número, por tanto ponemos N,3 dimetilbutanamida. Butanamida, ustedes le escriben para allá. ¿Está bien? Entonces, ahora, cuando la amida actúa como sustituyente, se nombra carbamoil y se identifica su posición. Por ejemplo, en este caso que tenemos acá, estamos con un grupo funcional de mayor prioridad, que es el ácido, que es el que más prioridad tiene, y tenemos un ácido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, un ácido 3 carbamoil
octanoico. ¿Ya? Porque este grupo, cuando está como sustituyente, entonces se llama carbamoil. Cuando la amida se encuentra en una cadena principal con otro grupo que tiene prioridad sobre ella, entonces se nombra dando la posición del grupo amino y el grupo oxo, exactamente como hacíamos con los ésteres. En este caso, se nombra como carbamoil porque la cadena más larga no la contiene. Ella está sustituyendo a la cadena que se considera como principal por la presencia de un grupo funcional prioritario. Pero, por ejemplo, en este caso, la cadena más larga, a ver, espérenme, la cadena más larga, 3, 1, 2, 3, 4, contendría a la amida. Por tanto, en este caso tendríamos un 1, 2, 3 en 3. Tendríamos un metil. 1, 2, 3 en 4. Tendríamos un oxo. Y en 4 tendríamos un grupo amino. Entonces, ordenando alfabéticamente, nos va a quedar 1, 2, 3, 4. El ácido, 4 amino, 3 metil, 4 oxobutanoico. Así quedaría este compuesto con la amina cuando no tiene la prioridad. Bueno, vamos a nombrar estos 4 compuestos y vamos a ver algunas peculiaridades. Partamos por el primer compuesto, que es una benzamida. Tenemos que la benzamida sería esta, a ver, esta, y tiene 3 sustituyentes. Tiene, esta es la posición 1, 2, esta sería la 3, por tanto es una benzamida que en la posición 3 tendría un etil, en N tendría otro etil y en N tendría un metil. ¿Ya? Entonces, visto esto, podemos ordenar alfabéticamente. Nos quedaría N,3 dietil, N-metil, benzamida. Entonces, ese sería el nombre. En el segundo caso, bueno, si ya nombramos al primero, podemos nombrar perfectamente el segundo y perfectamente el tercero. En el tercero tenemos una propanamida que tiene en N un etil y un metil, por tanto sería N-etil, N-metil, propanamida. Entonces veamos qué pasa en este caso. En este caso, contemos la cadena principal, sería 1, 2, 3 y 4. En 4 tendríamos un ciano, tendríamos un amino. En 2 tendríamos un metil y en N tendríamos un etil. Así que ordenamos y tenemos una butanamida, es la cadena principal. Así que ordenando alfabéticamente tenemos 4 amino, 4 ciano, N-etil, 2 metil, butanamida. Ese sería el nombre. A ver, ¿cómo es? 3 etil. Ajá. En 3, no, perdón. Ajá, exacto. Amino, claro, en 4 tendríamos un amino. Ahora, a ver, voy a escribirlo por acá. Para dejarlo escrito. Para dejarlo escrito por acá. A ver, sería A, 4 amino. 4 amino. 4 ciano. N-etil. 2 metil.
butanamida. Espérame, voy a borrar aquí. Butanamida. Ese sería el nombre. Ahora, ¿qué pasa? Porque vimos que cuando el nitrógeno tenía como sustituyente una cadena alquílica, decíamos que el sustituyente estaba en N, tanto en las aminas como en las amidas. ¿Qué pasa si en vez de tener esta molécula tuviéramos que, voy a pintarlo en negro, que en N tuviéramos un metil? Y ahí en este caso no tendríamos este 2, ¿verdad? Tuviéramos un metil. ¿Cómo se nombraría esto? Bueno, aquí tenemos igual, seguimos con el grupo ciano en 4. Tendríamos en 1 en 2, tendríamos un metil. Y nos quedaría un sustituyente en N y un sustituyente en N y un sustituyente en N. ¿Cuál de esos dos nitrógenos pertenece al grupo de mayor prioridad? Este. Por tanto, en este hay un N-etil. Ahora, ¿cómo nombramos este y cómo lo diferenciamos? Bueno, este lo nombramos entonces de afuera hacia adentro. Si tiene un metil, decimos que tiene en la posición 1, 2, 3, 4, que en 4 tiene un metilamino. Un grupo metilamino. En 3 tiene un metilamino. Si no tuviera este hidrógeno y tuviera así, por ejemplo, sería un 3-etilmetilamino. Entonces, de esa manera lo diferenciamos. Mira, hay casos especiales, a ver, son bastante complejos, pero igual tal vez les da duda, que es, por ejemplo, volviendo a las aminas, ¿qué pasa cuando eso pasa en las aminas? Que tenemos dos grupos aminos en la misma estructura y las dos aminas están con sustituyente en N. ¿Cómo los nombramos? Por ejemplo, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Supongamos que aquí tenemos un N, por ejemplo, ahí. Y aquí tenemos un N, qué sé yo, con un propil. Ponte que es un propil. Ajá. Entonces aquí tengo 3. Entonces tengo dos nitrógenos que cada uno tiene sustituyentes en N. ¿Cómo los identifico para nombrarlos? Entonces, yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Tengo grupos aminos en 2 y en 4. Entonces, y tengo 7 átomos de carbono. 4, 5, 6, 7 átomos de carbono. Por tanto, tengo una heptaramina. Tengo una heptan 2,4 diamina. ¿Verdad? Porque tengo dos grupos aminos. Ahora, los sustituyentes, ¿cómo los marco? Ah, perfecto. Este N que está acá tiene un etil. El N que está en la posición 2. En la posición 2 de la cadena tiene un etil. Y el N que está en la posición 2 de la cadena tiene un metil. Y el N que está en la posición 4 de la cadena tiene un propil. Así que así lo nombramos. ¿Quién va primero? El etil. Entonces tendríamos N2-etil, N2-metil,
N4-propil-heptan 2,4 amina. Esa es la forma cuando tenemos más de un grupo amino y no hay otro grupo prioritario, porque si tenemos otro grupo prioritario ya la amina queda como un sustituyente, ¿verdad? Y entonces ahí lo nombramos como un grupo amino sencillamente. Pero cuando ella está como prioritario y hay más de un grupo amino con sustituciones en N, entonces lo que tenemos que hacer es especificar el nitrógeno de qué posición. Si en el fondo esto es para poder saber cómo es la estructura. Entonces, con eso ya podemos saber de qué nitrógeno estamos hablando. Bueno, con esto terminamos ya con los compuestos nitrogenados y con todos los grupos funcionales, así que solo nos queda un último video para ver un poquito la prioridad de los grupos funcionales, aunque ya de a poco hemos ido viendo los grupos más prioritarios y algunos fragmentos ordenados de las prioridades. ¿Ya? Bueno, entonces nos vemos en el próximo video. ¡Chao!